Hola chicos, bienvenidos a el video tutorial de consultas de base de datos donde vamos a ver el uso y creación de table spaces y de usuarios dentro de Oracle. ¿Ya? Eh, Primero, nuestro, la estructura de Oracle está compuesta por, bueno, nosotros hemos visto hasta ahora los esquemas que están asociados a un usuario. Tenemos el HR, el SYS y cada uno de los de los bases de datos que nosotros utilizamos, ¿ya? Pero resulta que estos usuarios o estos esquemas se crean dentro de algo que se llama table space. Eh, Piensen que los table space son como un espacio, es como un espacio en el sistema de archivos donde el sistema de Oracle crea usuarios que tienen un esquema de base de datos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, al momento de nosotros trabajar con los usuarios, nosotros los estamos creando dentro de un table space específico. Ya, por ejemplo, si nosotros vamos acá al, al esquema, al sys, por ejemplo, y nos vamos a otros usuarios, de donde puede ir el HR, ya vamos a editar usuario, y fíjense que acá dice table space por defecto users y table space temporal temp. ¿Ya? El table space por defecto users es el table space que tiene asignado ese usuario. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión es ver cómo podemos crear otros table space. Esto es netamente para administración de la base de datos y cómo vamos creando los distintos usuarios y asignándolos a los distintos table space que nosotros vamos creando. ¿Ya? Entonces yo estoy conectado en este momento con el usuario sys, que es el usuario que es el administrador del sistema en el fondo y me permite trabajar con todos estos objetos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que existe un table space users. ¿Ya? Piensen que el table space es un gran espacio en el sistema de archivos donde se van a ir creando distintos esquemas. De hecho, todos estos usuarios que tienen su esquema de base de datos ya están asociados al table space users. ¿Ya? Pero nosotros sumamos que queremos crear otro tipo de table space. Entonces nosotros trabajamos ojo, esto siempre desde el sys, que es el administrador del sistema. Por ejemplo, yo desde el usuario HR no puedo crear un table space porque no tengo los accesos ni los permisos para poder hacerlo. Esto es todo desde el sys, así como cuando creamos el usuario nuevo, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos ejemplos sencillos de cómo ir generando primero un table space y después asociar un usuario a ese table space. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá le voy a decir create table space, ¿ya? Y voy a darle un nombre a este table space y le voy a poner, por ejemplo, cuenta corriente, ¿ya? Entonces es el nombre del table space que voy a crear, ¿ya? Después que le digo cómo crear el table space, o el nombre que va a tener el table space, yo tengo que indicarle dónde va a estar ubicado el archivo de datos, ¿ya? Entonces yo le voy a decir data file, ¿ya? Y acá donde yo indico en el fondo la estructura de archivos, porque aquí yo le voy a decir en qué carpeta o en qué directorio va a quedar en el fondo el archivo que almacena toda la información de la base de datos, ¿ya? Que es este table space en el fondo, ¿ya? Entonces le voy a decir c2 puntos, ¿ya? Entonces le decimos a ver, se me perdió el backslash. No sé si ya, esperen un poquito, vamos a cambiar acá el idioma y backslash, ya. Acá vamos a ver Oracle, ya. Oracle XE, que es el nombre del
archivo, ya, y vamos a ponerle datos al archivo. Le vamos a poner datos cuenta corriente punto, y esto es dbf. dbf es de database file, o sea, archivo de base de datos. ¿Ya? Yo acá puedo, y acá defino el tamaño inicial de este archivo. Con el comando size le digo que esto va a partir en 50, estos son megabytes, ¿ya? 50 megas, ¿ya? Y le digo cierro el comando, ¿ya? Entonces acá yo puedo ejecutar esto y creo el table space. Entonces este table space quedó creado. Entonces fíjense, si yo me voy al disco C, ¿ya? Busco mi carpeta de Oracle XE, fíjense, aquí está el DBF en el fondo, que es el archivo de base de datos, ¿ya? O sea, quiero crear este table space. Yo dentro de este table space puedo crear distintos usuarios, y ese usuario a su vez tiene un esquema. Entonces, cada usuario que yo creo en Oracle tiene asociado un esquema, que es donde van a quedar todos los objetos que ese usuario cree. Entiéndanse objetos, las tablas, los índices, ya, las vistas y todo. Entonces, en el fondo, HR, por ejemplo, es un usuario, pero que a su vez tiene un esquema donde todo lo que pertenece a ese usuario queda en ese esquema, que también se llama HR, ¿ya? Y ese está dentro del table space users, ¿ya? Entonces, acá, una vez que creé el table space, ¿ya?, yo puedo ahora crear un usuario, ¿ya? Nosotros estábamos usando, ¿ya?, estábamos usando el create user como muy genérico, ya, donde yo creaba un usuario y acá le vamos a poner cuentas, ya, el usuario de cuentas, y le decíamos identified by, y le dábamos la clave, ¿no es cierto? Y acá en la clave le poníamos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y nosotros nos quedábamos ahí, ¿ya? Hasta ahí llegábamos con ese comando. Lo que hacíamos después era un comando grant, que en el fondo sirve para darle permisos a ese usuario, ya, pero eso lo vamos a ver en la sesión de permisos, ¿ya? Entonces acá, pero además de esto, si yo creo esto, ¿ya?, Oracle por defecto lo va a crear en el table space users, que es el que usa por defecto para crear los usuarios, ¿ya? Pero yo no quiero que este esquema o este usuario quede en el table space user, yo quiero que quede en el table space cuenta corriente, que es el que estamos haciendo, ¿ya? Entonces acá lo que yo voy a hacer es decirle default table space, y aquí yo le digo qué table space quiero que a qué table space quiero que pertenezca a este usuario. Entonces table space es cuenta corriente, ¿ya? Entonces, además de decirle el default table space, yo puedo decirle, bueno, el temporary table space, ¿ya? Y el temporary table space, bueno, por lo general se ocupa siempre por defecto el temp, ¿ya? Aunque yo podría tener un cuenta corriente temp como temporary table space para este usuario, ¿ya? Eso yo lo creo con el temporary table space, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, le puedo decir, y lo otro que puedo definir en la creación de usuario es cuánto espacio en el fondo de este archivo puede ocupar este esquema. Ya recordemos que el table space o el archivo de datos al final es va a ser un conjunto de distintos esquemas dentro de la base de datos, ¿ya? Ahora, este esquema puede ir creciendo a medida que vayan creciendo los datos. Yo puedo definir cuánto es el máximo de espacio que puede ocupar este esquema que está asociado al usuario, ¿ya? Entonces, para eso yo defino una cuota, ¿ya? Entonces, cuota, y aquí yo en cuota les digo cuánto es la cuota que puedo usar. O sea, aquí yo puedo decir, no sé, 5000 M, ¿ya? O le puedo decir simplemente que la cuota es unlimited, ¿ya? O sea, la cuota es ilimitada
¿Dónde? Y aquí le especifico en qué table space es ilimitada la cuota, o sea, cuál es el table space que él puede ocupar ilimitadamente, ¿ya? Y en este caso nuestro table space es cuenta corriente, ¿ya? Entonces acá yo ejecuto ya, entonces vamos a ponerle, me está reclamando porque me dice que no puedo dar una cuota ilimitada al archivo, debe ser por un tema de, de permisos, pero le vamos a poner una cuota de los mismos 50 megas para que... Y ahí me creó el usuario cuentas, ¿ya? Entonces, cuentas creado, ahí aparece, ¿ya? O sea, ahí creé el usuario cuentas. Ahora, este usuario cuentas existe dentro de la base de datos, pero recordemos que no está asociado al table space users, ahora está asociado a este table space, cuenta corriente, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos validar que efectivamente esto está en el fondo funcionando la creación del usuario y todo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es ir acá a nuestro DBF y verificar en el fondo el peso, ¿ya? El peso de nuestro ahí está en 51,208, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, entonces ahora yo me voy a conectar y si se fijan yo puedo decirle cuentas, listo, nombre de la conexión, le vamos a poner cuentas y la clave era 123456. Listo, conectar. Listo, ya. Entonces aquí me dice usuario cuenta lax create session, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me faltó? Recordemos que me falta crear el usuario, pero claro, este usuario en este momento está creado como objeto, pero no tiene los permisos para hacer nada, ¿ya? Entonces, en este caso yo antes de poder hacer cualquier cosa tengo que darle permisos para que pueda conectarse, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer el grant genérico, grant, entonces aquí le vamos a dar los permisos. Recuerden, a ver, el grant es el comando que me permite a mí entregarle permisos a un usuario específico, ¿ya? Entonces aquí yo le puedo decir grant, por ejemplo, create session, y al create session le digo tú, ¿ya? Esto es el permiso que yo le estoy dando y tú, con el tú le estoy indicando a quién le estoy dando ese permiso. En este caso le quiero dar permiso al usuario cuentas, ¿ya? Además le voy a dar un grant resource, ¿ya? El resource es un conjunto de estos chiquillos son roles, en el fondo no es un permiso específico sino un conjunto de permisos, ¿ya? Después vamos en la parte de en el fondo en la parte de manejo de permisos vamos a ver el tema de los tipos de cómo se crean roles dentro de Oracle, que los roles son un conjunto de permisos, ¿ya? Y aquí a cuentas, ¿ya? Entonces vamos a darle el permiso de que cree sesión, grant correcto, y le damos el resource. Entonces yo ahora veamos si entonces acá cuentas y el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí yo puedo quedarme acá, ¿ya? Como le di el permiso de resource, significa que yo puedo crear objetos como tables. Entonces vamos a hacer un create table y le vamos a decir cuenta cliente, ¿ya? O cliente, eso, cliente cuenta, y aquí vamos a darle aquí le vamos a dar un ID cliente, ya, que va a ser un number, ya, de 10.0, ya, aquí le vamos a dar un ID cuenta, ya, que también va a ser un number de 10.0, vamos a dar un nombre que va a ser un char de 100, ya, y le vamos a dar
un AB paterno, ya que va a ser un bachar de 100, ¿ya? Con esta instrucción estoy en el fondo creando una tabla, ¿ya? Entonces yo le doy clic, listo, y creé la tabla. Ahora recuerden, aquí yo estoy conectado con el usuario que yo acabo de crear, ya que el usuario guantes. Vamos a poner un insert into cliente cuenta, ya, y values acá, y vamos a poner aquí un 1,1, Juan, Pérez, insert into cliente cuenta, ya, values ahí de 2, 2, y vamos a poner aquí María, ya, de las Nieves, ya, y listo. Entonces aquí vamos a hacer uno insert en la tablita. Ya vamos a ver acá nuestro objeto y nuestra tabla. Ya, chicos, cabe destacar, chicos, que todo esto, estas acciones de manejar los table space y manejar los usuarios, esto tiene que ver mucho con la administración de la base de datos. Ya, esto tiene que ver más con la persona que administra la base de datos, que administra la estructura de la base de datos, cómo se todo el sistema de Oracle, cómo lo voy subdividiendo en distintos table space, distintos usuarios con distintos permisos. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, si se fijan, el peso realmente del archivo tampoco va a crecer mucho, porque, claro, inserte dos datos y un objeto, pero en el fondo todo lo que está acá se está quedando almacenado en este archivito. ¿Ya? ¿No? Entonces, esos, chiquillos, son los comandos que yo puedo utilizar para la creación de los table space, la creación de un usuario y en el fondo los permisos básicos que necesito para crear un usuario, ya, que se pueda conectar y pueda crear y agregar objetos. ¿Ya? Entonces esa es la sesión de la clase de esta semana. Nos vemos en la otra sesión.